No sé si en alguna ocasión hayan escuchado del efecto Japón, pero es un efecto bastante interesante. Imagínense que ven ustedes una foto urbana en una ciudad en donde no hay letreros presentes, no porque los hayan quitado, simplemente porque no están. Y podría ser de pronto cualquier ciudad del mundo porque no hay algo que nos dé una evidencia de qué se trata o de qué lugar se trata. Y luego alguien viene y nos dice, esta foto fue tomada en Japón. Automáticamente, por la percepción que tenemos de lo que es Japón, un país moderno, un país organizado, un país estético, la perspectiva de esa fotografía cambia por completo y la vemos, ahora sí que es como si nuestra mente mejorara todo lo que hay en esa fotografía porque lo vemos más estético, más ordenado, más agradable a la vista y sobre todo con un sentido. Curiosamente, nos pasa esto porque tenemos una idea muy generalizada de lo que es Japón, a menos que hayamos visitado el país y sepamos exactamente de lo que se trata. Pero lo mismo nos pasa cuando hablamos de la fe. Amados, muy buenos días. Me puse a investigar un poco de cómo funcionaría el efecto Japón si fuera exactamente al revés. Y curiosamente no existe un, ahora sí que un opuesto al efecto Japón. De hecho, lo más que logré encontrar fue un efecto anti-Japón. Y por alguna razón, cuando nos tocan los temas de fe, es decir, cuando nos tocan el tema de la religión, y la voy a poner así como un aparte religión, cuando nos tocan el tema de Dios y de la Biblia, cada persona tiene su propio concepto y entonces las situaciones cuando las vemos sin, ahora sí que genéricas, porque no vemos hacia dónde van, cuando nos vemos en problemas, cuando nos vemos en situaciones difíciles, o simplemente cuando no tenemos claro qué es lo que sigue, automáticamente le aplicamos este efecto Japón de acuerdo a lo que nos hemos imaginado, lo que tenemos noción de lo que es Dios, de lo que es la palabra y de lo que es la religión. Y la quise poner un poquito aparte porque la religión es esta parte en donde literalmente es algo que encajonamos a los actos de los hombres o las personas que están en ciertas iglesias. Cuando la religión, y me gusta aclararlo siempre, la palabra religión viene de un vocablo latín que es religare, y la palabra religión tiene como intención el hecho de poner en contexto el reconciliarnos con Dios. Es decir, todas aquellas cosas que nosotros tenemos en conflicto hacia la persona de Dios y hacia lo que Dios nos dicta, y también la parte de nuestra culpa y de nuestro sentimiento de lejanía de Dios, cómo reconciliarlo. De eso se trata la religión. Pero la quise poner un poquito aparte porque nos pasa muy seguido que nosotros tomamos por religión lo que hemos conocido de ciertas personas y la religión normalmente más allá que a Dios la atribuimos a las personas. Por eso muchas personas dicen, la Biblia es un libro manipulado por los hombres, en las iglesias o en la religión te prohíben hacer todo esto, en la religión es un lugar en donde te están buscando sacar tu dinero. Y muchas veces esto tiene que ver más con los hombres que lo que es Dios. Y pues la verdad es que si somos muy honestos, y lo voy a decir con mucha libertad, esto viene normalmente de nuestra falta de conocimiento. Y hay una palabra que a lo mejor a muchos no les parece, pero que tiene que ver con nuestra ignorancia de quién es Dios y de cuál es su plan. eh, Nos pasa mucho que que le aplicamos el efecto Japón a los temas de Dios sin tomar en cuenta que muchas veces esos temas no tienen nada que ver con Dios, sino tienen que ver todo con nuestra percepción de lo que otras personas hacen o de los contextos en donde nos hemos encontrado en momentos en donde hemos necesitado de Dios o hemos querido acercarnos y nos encontramos con las personas que a veces, no siempre, son incongruentes con lo que dicen o con lo que nosotros nos imaginamos, porque eso es también bien importante. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una idea de quién debería ser Dios, aunque no lo tenemos claro? Y cuando las personas se comportan diferente a la idea
que nosotros tenemos, entonces lo rechazamos, porque le estamos aplicando, perdón, exactamente ese efecto Japón. Y es muy interesante. Mire, yo tuve la bendición de crecer en un ambiente bicultural. Mi padre era alemán, mi madre mexicana. Nací y crecí parcialmente en Alemania. Y una de las cosas que me pasa muy seguido es que la gente se acerca a mí y me dice, es que los alemanes son muy inteligentes y los alemanes son muy ordenados. Y la verdad es que muchas veces a mí me causa un conflicto que las personas estén tratando de explicarme a mí algo que yo conozco y algo que yo sé que no es así. Y no estoy diciendo que los alemanes no sean inteligentes y que los alemanes no sean ordenados. Yo tuve la ventaja de crecer en dos ambientes, en el mexicano y en el alemán, y he tenido la ventaja de poder tomar lo mejor de los dos mundos y ponerlo en práctica. Pero el ser alemán no me pone en un punto de ventaja. Lo que me ha puesto en un punto de ventaja es el expresar quién soy y llevarlo a todos los ámbitos de mi vida. Es decir, los buenos hábitos y las buenas costumbres de la cultura alemana que he adoptado, que me faltan muchos, los he aplicado a todos los ambientes de mi vida, y las buenas costumbres y los buenos hábitos de mi cultura mexicana también los he puesto en práctica. Pero he tenido que conocer. Hace muy poco tiempo, uno de mis sobrinos se fue a estudiar a Alemania y recuerdo mucho que en sus primeros momentos, literalmente cuando se bajó del avión y empezó a internarse en el país, le escribí y le dije, ¿verdad que hasta pareciera que la luz es diferente allá y que el aire se respira diferente? Y me dice, sí. Y le dije, es la misma luz y es el mismo aire, pero es un ambiente diferente que te hace percibirlo diferente. Y los primeros días que llegó allá, se abrumó porque todo era diferente. Y conforme ha pasado el tiempo, cada día se siente más ambientado. Y yo creo que es lo mismo que nos pasa con la fe. La Biblia nos habla de cosas impresionantes como cuando nos dice, ustedes no son de este mundo. Y muchas veces nos cuesta trabajo el no percibirnos parte de este mundo porque es en donde crecimos, es con lo que convivimos todos los días. Y muchas veces empezamos a usar términos de manera equivocada como cuando decimos o cuando tenemos la percepción de que un milagro es algo que pasa tan esporádicamente cuando realmente un milagro es un acto que depende de la intervención de Dios. Y la intervención de Dios no es algo esporádico ni algo lejano, sino es algo que requiere de un ambiente que nosotros tenemos que propiciar para que suceda. Y todo va a suceder de acuerdo a la naturaleza que tenemos del reino de los cielos, aunque vivamos en este mundo. Entonces, aquí es en donde nuestro efecto Japón tiene que dejar de tener sentido, porque no podemos nosotros depender de lo mucho o de lo poco que conozcamos de acuerdo a nuestro conocimiento empírico de Dios, sino que literalmente tenemos que ir a nuestra Biblia y por eso siempre les recomiendo, búsquense una Biblia con un lenguaje sencillo. A mí me gusta mucho la nueva traducción viviente, me gusta mucho la palabra de Dios para todos y estoy muy emocionado porque acaba de salir en español la versión El Mensaje y el mensaje no es una traducción, sino es un parafraseo, es decir, alguien que se tomó el tiempo de tomar las palabras literales y explicarlas en un lenguaje que nos haga sentido en el día a día para que podamos irnos adentrando en esto y dejar a un lado el efecto de nuestra percepción y ponga enfrente de nosotros y que nos integre con la realidad del reino de los cielos establecido en la tierra. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, con la llegada de Jesús a esta tierra, las cosas que suceden en el reino de los cielos son cosas que tienen efecto y que suceden en el día a día, aquí donde nosotros estamos. Lo único que tenemos que hacer es entendernos parte del reino de los cielos y aprender a vivir como en el reino de los cielos y dejar de pensar que es algo lejano y que es algo que requiere de mucho trabajo, porque creo que de las primeras cosas que tenemos que concientizar en el momento
de percibirnos como hijos de Dios es número uno, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el reino de los cielos. La palabra dice que tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador para que Él haga y que Él traiga todo aquello que es justo, que es santo, que es bueno a nuestras vidas. Y número dos, tenemos que entender que el reino de los cielos que se acercó está aquí para que podamos vivir de acuerdo a la eternidad donde vive Dios, pero desde ahorita, no desde el día que nos muramos. Hay mucha gente que dice, ya se fue con Dios. Y la pregunta es, ¿y entonces antes de que se muriera esta persona no estaba con Dios? Porque a mí me impresiona mucho cuando leo pasajes de la Biblia como en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9, en donde dice, y a todo lugar que vayas, yo iré contigo. A mí me encanta ver y entender cuando veo personajes como Enoch, y dice, y Enoch caminó con Dios. Es decir, Enoch vivía en la tierra y caminó con Dios. A mí me fascina pensar en ese tiempo en donde Dios descendió como una columna de humo y una columna de fuego, ¿sí? Como columna de humo durante el día, como columna de fuego durante la noche, y vivía en medio de su pueblo. Y dice la palabra que el día de hoy, el que habita entre nosotros es el Espíritu Santo. Y yo creo que también eso es una de las cosas que nos hacen distraernos de la verdad, porque todo el mundo estamos relacionados con el Dios Padre y todo el mundo tenemos una idea de quién es Dios Hijo o Jesús, pero pocos estamos familiarizados con el Espíritu Santo. Y piense esto, antes que mencionar a Jesús, la Biblia habla que Dios Padre creó el universo y luego el segundo que menciona es al Espíritu Santo y dice, y el Espíritu se movía sobre las aguas, porque el Espíritu es la manifestación de poder de Dios y también es una persona con la cual nos debemos de relacionar. De hecho, por eso siempre me gusta mucho y lo hago muy seguido en este espacio. Le digo, si usted quiere conocer al Espíritu Santo, escríbame para yo regalarle un libro digital que habla acerca de la persona del Espíritu Santo y de lo que nos estamos perdiendo por no querernos relacionar con él y pretender quedarnos con el efecto Japón de la fe. Nada más lo que hemos experimentado, lo que nos han inculcado y la idea superficial que tenemos de quién es Dios. Y la verdad es que le voy a ser muy honesto, es muy triste cuando vemos a personas que insisten en vivir de acuerdo a su propia percepción de quién es Dios y de lo que es la fe. La Biblia para eso está. Y como le digo, hay muchas personas que tienen todos los pretextos del mundo y todas las ideas del mundo que nos pudieran compartir para decirnos por qué no les interesa leer la Biblia. Y yo lo que les digo es, consíganse una Biblia barata. No una Biblia barata, una Biblia actualizada. Discúlpenme la confusión. Una Biblia actualizada a un lenguaje actual. Y dense la oportunidad de leerla. Mire, si usted se ha dado la oportunidad de ver todas las películas de Harry Potter que le va a tomar, yo me imagino, porque no sé cuántas películas son, pero le va a tomar unas 15 horas, ¿sí? ¿Por qué no se tomaría usted esas mismas 15 horas en leer la Biblia? Es más, dése la oportunidad de ver una serie como The Chosen, que le va a dar un contexto más a fondo de lo que verdaderamente dice la Biblia, ¿sí? Si usted se tomó, aparte del tiempo de ver las películas de Harry Potter, leer los libros, bueno, pues entonces ahora sí que no tiene un pretexto, porque si usted quiere un libro lleno de aventuras, de batallas, de broncas y de el carácter de Dios, ahí está la Biblia. Y la verdad es que es un reto padrísimo de hacer el conocer a Dios por medio de su palabra y darle la oportunidad a Dios de que se presente a usted y de que se manifieste a usted y que aquellas cosas que usted pensaba que no tenían sentido, lo tengan por medio de que Dios no solamente le va a dar una lectura entretenida, sino que va a ir transformando su corazón conforme usted vaya conociéndolo poco a poco. El tema de lo complicado de la palabra de Dios a veces puede ser el lenguaje, pero como le digo, y yo estoy muy emocionado, estoy a días de que me llegue mi versión del mensaje. La tengo en inglés y yo creo que es una de las Biblias que más he leído. Esta es la versión en inglés. Es una, ¿cómo se llama? Es un parafraseo con un lenguaje muy sentido y con un lenguaje muy sencillo, no muy sentido.
pero me ha llevado a descubrir a Dios de una manera como no se lo puedo describir, y el hecho de que ahora me esté en español también. Y si usted tiene ganas de leer su Biblia, o de leer la Biblia, o una Biblia, escríbame, yo se la regalo. Yo le mando hasta la puerta de su casa una Biblia con un lenguaje sencillo, y el único compromiso que tiene que hacer usted es darse la oportunidad de leerla. Como le decía, el efecto Japón es aquel efecto que tiene mucho que ver con el país de Japón, porque es uno de esos países que hemos escuchado mucho, pero que conocemos poco, y que puede hacer cambiar nuestra percepción de una imagen en un segundo. Pero si lo ponemos en el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy, lo mismo pasa. Como tenemos una idea muy general de lo que nosotros consideramos fe y de lo que nosotros consideramos de quién es Dios, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasaría si nosotros aprendiéramos más? Mire, yo disfruto mucho, y siempre lo digo, me gusta mucho usar la plataforma de TikTok, pero también creo que he aprendido a educar al famoso algoritmo, porque soy muy selectivo con las cosas que veo y las cosas que no veo. Y yo sí soy de los que automáticamente, cuando veo algo que no me gusta, que no me interesa, le pico y le pongo no me interesa, y por favor no me vuelvas a poner contenido de esto. O cuando tengo una idea muy generalizada de las cosas que son y de las que no son, en ese momento agarro mi Biblia, en ese momento consulto a personas que saben, en ese momento me pongo a buscar en internet, busco videos de YouTube para aprender más, porque es muy triste que el día de hoy la gran mayoría de las personas viven con un efecto Japón impreso en su vida, porque de todo tienen una idea generalizada, pero a nada se interesan. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Hace algunos años salió en Netflix la famosa serie de los Borgia. Yo tenía una idea muy general de lo que había aprendido en la escuela de los Borgia, y me puse a ver la serie y dije, ah, qué interesante, pero en su momento no causó mayor efecto, y hace poquito me la volví a encontrar, pero me encontré otra serie de los Borgia en otra plataforma, y dije, la voy a ver, y ahora con más detenimiento y con más calma. Y es chistoso porque todo el tiempo me la paso tomando notas, y cuando hay cosas que no sé, lo primero que hago es googlearlo, o le pregunto a ChatGPT, y voy aprendiendo. Y dije, mira, alguna vez estuve en el Vaticano y sabía que más o menos en el año 1500 fue construido el Vaticano, pero en la serie Los Borgias sale ahora sí que el Vaticano anterior. Y entonces empecé a investigar y empecé a empaparme de cómo fue esta transición del edificio antiguo al edificio nuevo, y de por qué y cómo lo hicieron, y etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, qué interesante. Y ahora sí, digo, estoy listo para volver a ir al Vaticano con todo lo que sé, para no tener una idea generalizada de lo que es, y decir, wow, qué padre y qué enriquecedor es esto. Pero ¿sabe qué? Tengo que empezar siempre por mi fe, porque si no es desde ahí, todo lo demás no tiene sentido, porque Dios dice que antes de ser habitantes de este mundo somos hijos de Dios. Y tengo que aprender y entender esa identidad que Dios me dio para poder vivir adecuadamente. Así que, amados, se los voy a dejar de tarea. Póngase usted a pensar en cuántos aspectos de su vida, y sobre todo en su fe, si realmente tiene un conocimiento y se ha dado la oportunidad de conocer a Dios, o tiene un efecto Japón acerca de la fe, de la religión y de la persona de Dios. Y si no, pues esta es su mejor oportunidad para empezar a buscar a Dios, para empezarlo a conocer y para empezar a profundizar, para que tenga usted ahora sí que, como decimos aquí en México, los pelos de la burra en la mano, y poder tener una verdadera relación con Dios, y dejar de solo estarle pidiendo cosas que no sabemos si nos va a dar, para de ahí empezar a tener una comunión con Él, y que sea parte de nuestro día a día. Y a mí me encanta porque en el libro de Joel dice que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, y dice, es decir, aquellos que son jóvenes en la fe, Dios les va a dar visiones de día, pero aquellos que son maduros en la fe, Dios va a intervenir aún en sus sueños. En el Salmo 139, en el versículo 18, me encanta porque dice, y despierto
y aún estás conmigo. Les está confirmando la misma palabra donde dice, Dios te acompaña aún en medio de tus sueños. Y por esto no tiene que ser un Dios religioso, sino un Dios vivo que está con nosotros. Acompáñeme a lo largo de la semana en los fragmentos de este video. Sígalos compartiendo, por favor. Y por favor, cuénteme qué opina de todo esto y nos vemos a lo largo de la semana. Que Dios la bendiga.